El modelo actual de pensiones se creó en dictadura. O sea, eso es importante porque obviamente no hubo ningún debate, se impuso por la fuerza. Y en ese tiempo a los trabajadores que no se querían cambiar, y sobre todo si eran funcionarios públicos, los amenazaban con dejarlos sin pega. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que teníamos antes? Teníamos cajas de previsión donde los trabajadores cotizaban y con las cotizaciones que recibían esas cajas de previsión, esas cajas le pagaban las pensiones a los que eran trabajadores que ya estaban en edad de pensionarse. Y tenían una tasa de reemplazo, es decir, toda la gente cuando jubilaba sabía que más o menos iba a recibir en torno al 70% de su sueldo de cuando estaba trabajando, del promedio en los últimos 5 años en algunos casos, 8 años en otros casos. Pero la gente como que sabía, cuando yo me jubile, esto es lo que voy a tener. Entonces las cajas de previsión se desarmaron y las reemplazaron por empresas privadas de administración financiera. O sea, esas ya no iban a pagar pensiones, lo único que iban a hacer era tener como una cuenta de ahorro tipo Banco Estado, pero no iban a cobrar por esa administración. ¿Sí? Además, se eliminó el aporte que hacían los empleadores, así que quedó el trabajador siendo el único aportante para financiar sus propias pensiones. En el sistema anterior contribuía el trabajador, contribuía el empleador y además el Estado también se ponía. Entonces los trabajadores se transformaron en propietarios de su cotización. El símil es claro. Si yo obligadamente tengo que poner el 10% de mi sueldo en una cuenta de ahorro, es justo que la cuenta de ahorro sea mía. ¿Sí? Ya. Entonces, transformamos lo que era una cotización para pensiones en una vulgar cuota de ahorro. ¿Ya? Y tenemos empresas especializadas en administrar eso, distintas a los bancos, ¿sí? Y que cobran muy caro. ¿Qué pasó con el Estado? El Estado tuvo que empezar a regular esas nuevas empresas, que se llaman AFP. Y tuvo que crear una superintendencia de AFP para que no abusaran con los chilenos. Igual abusan, porque regulan mal. Pero bueno, el Estado tuvo que financiar eso. Y además, tuvo que hacerse cargo de seguir pagando las pensiones de los trabajadores antiguos. Porque cuando los trabajadores ya se cambiaron de la caja de previsión y le empezaron a pasar sus dineros a la AFP, ya no había quien pagara las pensiones de los pensionados en los años 70, los pensionados de los 70, de los 80 y de los 90. ¿Sí? Y todos los pensionados del sistema antiguo, la pensión se la sigue pagando el Estado. O sea, tiene que sacar plata a los impuestos para seguir pagando eso. Y los que se cambiaron a la AFP, le siguen entregando su plata a la AFP y la AFP atesoró eso en cuentas individuales. ¿Ya? Siguiente. Entonces, tenemos una lógica individual, ¿sí? En la cual nos han convencido de que esa cuenta es nuestra. Lamentablemente, si yo, cuando cumple la edad, quiero sacar la plata, no puedo sacarla. ¿Sí? Lo único que puedo hacer es que me la devuelvan en cómodas cuotas. Pero ahí, ¿qué es lo que va a pasar? En cómodas cuotas me van a decir, nosotros creemos que usted va a vivir como hasta los 102 años, entonces usted tiene 60 años, se la vamos a volver en 42 años. Y por eso, una buena parte de las pensiones bajas, si es que se las paga la AFP, es por eso. ¿Sí? Porque supone que ustedes van a vivir más de 100 años. ¿Sí? Eso. Entonces, a uno le están metiendo ese bichito así de que esa plata es suya. O cuando los empleadores van a aportar, estos son los aportes que yo voy a hacerle a mis trabajadores. Y los empresarios son los más viles, porque toda esa plata que está en la AFP, ¿quién la usa? Ellos, pues ahí le financian sus bonos, todas las cosas que necesitan para financiar su empresa. Las AFP son las que financian. ¿Sí? Compran acciones, compran los bonos, les depositan plata en los bancos. O sea, esa plata se utiliza. ¿Sí? Entonces, hay una visión vil en que nos tratan de despertar la parte egoísta de cada uno de nosotros. Nos convencen así como que si esa plata no va a las cuentas individuales, nos están quitando plata. Y eso es falso. ¿Ya? Siguiente. Bueno, ¿cuánto cobran la AFP? Ahí está. Cobran $1.000 millones todos los años. Eso es lo que nos cobran a nosotros cuando le ponemos la plata en la AFP.
Bueno, esas son las AFP. Hay una sola banderita chilena. La AFP ahora, no, Habitat ya se vendió. Hay una parte minoritaria que es chilena y la otra parte es de una compañía de seguros de Estados Unidos. ¿Sí? La única que está acá es la AFP Modelo. La AFP Modelo, que es la única chilena. Plan Vital es brasileño-suiza. Hay capitales brasileños y hay capitales suizos. Y la AFP Capital es una empresa de seguros colombiana. ¿Ya? Bueno, ahí nos están cobrando $1.000 millones todos los años por administrarnos esa plata y darnos rentabilidad equivalente a la que nos daría el Banco del Estado por depositar en la plata. ¿Sí? Siguiente. ¿Ya? Bueno, la rentabilidad es bien sabido, con esos 1.000 millones que nos cobran, la rentabilidad, el capital que tienen puesto en la AFP, les permite con estas utilidades, cada 4 años recuperan el capital. Flor de negocio, a uno recuperar el capital de las inversiones que hace, pucha que le cuesta. ¿Ah? Años. Bueno, ahí está parte del negocio. Sigamos. Veamos acá la situación de las pensiones, de las mujeres. ¿Ya? ¿Cuál es la realidad de las pensiones de las mujeres? Esta línea roja es lo que se define como la línea de pobreza. O sea, si una persona no recibe esa plata mensual, va a ser catalogada como pobre. ¿Ya? Son 6 UF. La UF hoy está a 27.000 pesos. Son aproximadamente 6 por 7, 42, son 105.000 pesos. Si ustedes ven acá, las mujeres, si logran cotizar más de 25 años, es decir, cotizar 25 años significa prácticamente sin laguna. Veo que sabe, ¿eh? Lo de las lagunas está interesado. Entonces, solamente las pensiones que superan esas 107.000